Muy buenos días. Bienvenidos a La Cucaracha. Un programa sobre el arte de la sobrevivencia frente al caos climático y la crisis de los ecosistemas. Una guía para aprender de las cucarachas que serán uno de los pocos que sobrevivan a la sexta extinción de la vida en la Tierra. Con ustedes estamos More, José y Pablo en un programa radial producido por el Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo. desarrollo entre comillas. y la Fundación Solón. Hoy vamos a hablar de la cucaracha y las promesas climáticas. ¿Las promesas climáticas? Así es, lo que los países están prometiendo para la próxima conferencia de cambio climático que se llevará a cabo en París. A ver, José, cuéntame, ¿de qué promesas climáticas estamos hablando? Bueno, More, yo creo que tenemos que recapitular un poco. Del 30 de noviembre al 11 de diciembre se llevará a cabo la 21ª Conferencia de Cambio Climático. Esta conferencia, en la que participarán casi 200 países, debe adoptar un nuevo acuerdo climático que regirá hasta el año 2030. El tema central de este nuevo acuerdo es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de la quema de petróleo, de carbón y de gas, y que a su vez provienen de la deforestación y de la gran agroindustria. Entonces, estamos hablando de que el nuevo acuerdo es sobre cuánto debe reducir cada país sus emisiones de combustibles fósiles, deforestación y agrotóxicos en los próximos 15 años. Efectivamente, ese es el corazón del problema del cambio climático. Como diríamos, es la madre del cordero. Mejor dicho, es la madre del niño Godzilla. Efectivamente, porque si ahora vamos a sufrir un fenómeno del niño agravado, es debido principalmente al cambio climático. Bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con las promesas climáticas, Pablo? Bueno, para ver cuánto vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 2030, todos los países están haciendo llegar sus promesas climáticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y ya se conocen esas promesas de reducción de la contaminación de los países? Hasta el 1 de octubre, todos debían hacer las promesas climáticas. Según un informe oficial que acaba de salir de las Naciones Unidas, 146 países hicieron llegar sus promesas climáticas a tiempo. Eso quiere decir que también Bolivia lo hizo. No, lamentablemente Bolivia hizo llegar su promesa climática 12 días más tarde. ¿Pero por qué será? ¿Qué pasó con la famosa puntualidad aymara? De la promesa climática de Bolivia hablaremos en unos minutos, pero ahora veamos lo que casi 3/4 partes de los países han prometido. Primero, hay que decir que entre los países que hicieron llegar sus promesas climáticas están los países más grandes y contaminadores del planeta, como los Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, Japón, Canadá, India y otros países. Todos ellos representan casi un 90% de las emisiones mundiales. En otras palabras, lo que estaríamos diciendo es que ya podemos conocer el resultado de la Conferencia de Cambio Climático de París. Así es. Bueno, cuéntanos, ¿cómo va a ser el resultado de la conferencia? ¿Qué va a pasar en los próximos 15 años? ¿Vamos a poder controlar el incremento de la temperatura a menos de 2 grados centígrados, como tanto advierten los científicos? Porque un incremento de más de 2 grados centígrados en la temperatura promedio mundial será catastrófica para la vida en la Tierra. Las sequías, las inundaciones, los fuegos, las enfermedades, las migraciones climáticas y los conflictos violentos por recursos naturales van a ser tan fuertes que hasta las cucarachas van a hacer gemir. ¿Pero esto va a ser tan grave realmente? En verdad la situación es aún más grave, ya que limitar el incremento de la temperatura mundial a 2 grados centígrados solo nos da el 50% de posibilidades de que no provoquemos un verdadero caos planetario. Eso dicen los científicos, ¿ah? ¿Qué significa? ¿Que tenemos el 50% de probabilidades de que no creemos un caos planetario? More, imagínate que subes en un avión que va a Santa Cruz y que antes de despegar, el piloto con su voz sonriente dice,
les informamos que tenemos el 50% de probabilidades de llegar a la ciudad de Santa Cruz. Estás bromeando, yo me bajo de ese avión ese ratito. El problema es que no te puedes bajar del avión del planeta Tierra, no puedes decir, yo no viajo en este planeta, me voy en el próximo. O sea que todo este esfuerzo es solo para que la mayoría de los seres humanos que habitamos el planeta Tierra tengamos el 50% de probabilidades de no ser diezmados por los desastres naturales. Así es, y no te olvides de las plantas, animales, los nevados, los bosques y las islas que pueden desaparecer. Y también piensa en las cucarachas, que si bien son 4.000 especies en el mundo, y hasta ahora son de las formas de vida que más han resistido y sobrevivido, ¿quién sabe cuántas especies de cucarachas seguirán existiendo con este cambio climático? Estamos presentando La Cucaracha, un programa del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo, entre comillas, y la Fundación Solón. Si quieres seguirnos en internet, escriba obccd.org o fundacionsolon.org y nos encontrará. También estamos en Facebook y Twitter para informar, analizar y desarrollar propuestas para enfrentar el cambio climático. ¿Vamos o no vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para quedarnos por debajo de un incremento de 2 grados centígrados? ¿Salvaremos la vida en la Tierra? ¿Qué dicen las promesas climáticas de estos 150 países, José? ¿Quieres la respuesta en versión científica o en versión cucaracha? En versión cucaracha, por favor, para que todos entendamos. Las promesas climáticas que han hecho llegar los países van a freír el planeta. Van a dejar el planeta en llamas. Según el informe oficial de las Naciones Unidas, con las actuales promesas climáticas, la temperatura va a subir entre 2.7 grados a 3.9 grados centígrados. No jodas. Podemos llegar a casi 4 grados centígrados cuando nuestro último chance de sobrevivencia era limitar la temperatura a 2 grados centígrados. Sí, podemos llegar a casi el doble. Las promesas climáticas son extremadamente pobres. Tendríamos que habernos comprometido a bajar las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero a 35 gigatoneladas para el 2030. Y sin embargo, estaremos por las 60 gigatoneladas. 25 gigatoneladas de demasía. El informe de Naciones Unidas nos deja a todos sin palabras, porque en verdad las promesas de reducción de emisiones no acabarán reduciendo las emisiones mundiales, ya que éstas en realidad seguirán subiendo, solo que a un ritmo un poquito más lento. Pero no empezarán a bajar como tanto alertan y advierten los científicos y las propias cucarachas. Todos lamentamos la muerte de más de 120 personas en los últimos atentados a París. También sentimos mucho la muerte de decenas de personas en Beirut, en el Líbano, así como en Turquía. Y no podemos olvidarnos de las víctimas del atentado al avión ruso por parte del Estado Islámico. Ya son casi 400 personas que han muerto solo en estos últimos atentados terroristas. Pero comparemos las cifras de esta tragedia con las cifras de la tragedia del cambio climático que está en curso. Son ya cientos de miles y serán millones y centenares de millones. Lo que está en juego en la lucha contra el cambio climático son miles de millones de vidas. Por eso, este próximo 29 de noviembre hay una iniciativa para una marcha por el clima y la paz en La Paz. Ese es su eslogan. Y dice, porque si tú no te movilizas, nadie lo hará por ti. Es hora de reaccionar y ponernos a andar, porque la solución no ha de venir de arriba, de los políticos, las grandes transnacionales o las negociaciones internacionales, sino de ti, de mí y de todos nosotros. Esta es la convocatoria a esta marcha este 29 de noviembre, y la marcha va a partir ¿de dónde, More? La marcha va a partir de la estación central del Teleférico Rojo y va a ser a las 10 de la mañana el día domingo 29. Por eso, este 29 de noviembre, marcha por el clima y la paz junto a las cucarachas.
Estamos escuchando La Cucaracha. Hablemos ahora de la promesa climática de Bolivia. Sí, hablemos de qué ha prometido el gobierno de Bolivia en términos de reducción de gases de efecto invernadero. Recordemos que las emisiones de Bolivia se deben fundamentalmente a la deforestación. Cuéntanos, José. Bolivia, con un retraso de 12 días, ha presentado su promesa climática que comprende 3 sectores: agua, bosques y energía. Y bueno, ¿cuánto va a reducir sus emisiones Bolivia? ¿Vamos a ser el líder con nuestro ejemplo a nivel mundial? ¿Quieres la explicación técnica o la explicación cucaracha? Pero qué pregunta, Pablo, la explicación cucaracha para las cucarachas. Lo más entendible de cualquier explicación. O sea, no quieres una explicación que te endulce la boca, sino una que te abra los ojos, así como las cucarachas te abren los ojos cuando salen del ropero. Exacto. Muy bien, aquí va la explicación cucaracha. La promesa climática de Bolivia es que sus emisiones de gases de efecto invernadero seguirán creciendo. ¿Cómo? ¿Van a seguir creciendo? ¿No deberíamos dar el ejemplo nosotros que pregonamos el vivir bien en armonía con la naturaleza? Así debería ser, pero la promesa climática de Bolivia, que usted la encuentra en la página web de Cambio Climático de las Naciones Unidas, y también la encuentra en el sitio de internet del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo, no da lugar a dudas. Bolivia no promete reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que dice el texto es que eliminará la deforestación ilegal hasta el 2020. ¿Solo la deforestación ilegal? ¿Pero acaso no hay un compromiso de todos los países en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para parar la deforestación hasta el 2020? Efectivamente, ese compromiso existe, pero el texto del gobierno dice que solamente van a parar la deforestación ilegal en los próximos 5 años. Y hay que recordar que de la deforestación que tenemos actualmente, se emiten a la atmósfera 90 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Bueno, he hecho unas sumas y restas y lo que el gobierno está diciendo en su promesa climática es que habrá una deforestación de 3 millones de hectáreas de bosques hasta el 2030. Esto es equivalente a 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono. El documento de Bolivia no habla a calzón quitado, como dicen las cucarachas. Es un documento que no dice cuántas son las emisiones de Bolivia y cuánto se va a reducir. Pero cuando uno lo lee con detenimiento y con una calculadora al lado, se da cuenta que lo que nos está diciendo es que para el 2030 vamos a tener solo 49 millones de hectáreas de bosques de los 52 millones de bosques que dice que contamos en el presente. Pero la promesa climática del gobierno habla también de reforestar. Entonces, al final no vamos a estar tan mal, ¿no? Efectivamente, la promesa climática del gobierno dice que deforestaremos 3 millones de hectáreas de bosques nativos y reforestaremos 4 millones y medio de hectáreas con plantaciones de árboles. Qué grave, porque los bosques no solo son palitos de árboles. Así es, pero lo más grave es cuánto cuesta reforestar 4.5 millones de hectáreas. ¿Cuánto cuesta? Reforestar una hectárea con plantines de arbolitos cuesta aproximadamente $1,000. Efectivamente, si tomamos en cuenta que en una hectárea hay más o menos 1,000 plantines y colocar cada uno de ellos cuesta aproximadamente $1, en total son $1,000 por hectárea reforestada. Entonces, reforestar las 4 millones y medio de hectáreas que ofrece la promesa climática de Bolivia son 4.500 millones de dólares. Así es. Si realmente quiere hacer eso el gobierno, más de la mitad del crédito chino se iría solo a pagar la reforestación. 4.500 millones de dólares son más de 2/3 partes de nuestra actual deuda externa. ¡Qué locura! Entonces, el juego de que deforestaremos aquí, pero vamos a reforestar, es cuento chino. Lo mejor sería dejar de deforestar, porque incluso aunque tuviéramos esos 4.500 millones de dólares, jamás recuperaríamos los bosques perdidos. Muy buen punto, porque esas hectáreas reforestadas
tardarían entre 25 a 250 años para tener la misma capacidad de absorción de gases de efecto invernadero que los bosques nativos que actualmente se están deforestando. Y a eso tenemos que agregar que la biodiversidad perdida con la deforestación jamás se recuperaría. Bueno, Pablo, pero ¿para qué vamos a deforestar tanto? No te quejes mucho, que hay quienes en el gobierno hablan de deforestar 10 millones de hectáreas y no solo 3 millones de hectáreas, como dice la promesa climática de Bolivia. ¿Cómo? Eso es aún un poco más grave, ¿no? Así es. Volviendo a tu pregunta, el gobierno dice que se va a deforestar para garantizar la seguridad alimentaria de los bolivianos. Pero en verdad el principal beneficiado será la gran agroindustria exportadora de productos transgénicos como la soya. O sea, que vamos a desmontar 3 millones de hectáreas de bosque que tienen un valor inconmensurable para favorecer a algunos agroempresarios que en su gran mayoría son brasileños, menonitas y de otras nacionalidades. Qué mal negocio económico para el país y para el clima, ¿no? La más grande contribución de Bolivia a la lucha contra el cambio climático sería erradicar la deforestación totalmente. Entonces sí, pregonaríamos con el ejemplo y salvaríamos los pulmones de la Pachamama, que son los bosques. Camino sobre el río y mis pupilas lloran, ya el tiempo cambió, ya no encuentro el reflejo de la luna blanca sobre las negras aguas. Camino sobre el río sola y mis pupilas lloran, ya el tiempo cambió, ya no encuentro el reflejo de la luna blanca sobre las negras aguas. Ya no queda nada, ni copla ni río, ya no queda nada, ni caja ni erte. Está escuchando La Cucaracha. Pero ¿qué más dice la promesa climática de Bolivia? La promesa climática del gobierno de Bolivia nos hace alegrar en la parte de energía, pero luego es como si nos echara un balde de agua fría. ¿Cómo es eso? La promesa climática del gobierno dice que la participación de energías renovables va a llegar a casi un 80% en el año 2030. ¡Qué bien! Esas son buenas noticias. En Bolivia vamos a tener energía limpia que no provoca más cambio climático. Vamos con calma, amore, que el chanchullo está en qué se entiende y qué entiende el gobierno por energías renovables. Efectivamente, el tema es qué contabiliza el gobierno como energía renovable. Este es el más grave problema y el origen de nuestra gran decepción. Cuando revisamos el plan de energía eléctrica del gobierno para el año 2025, vemos que sobre todo está apostando a las grandes megarepresas hidroeléctricas. Estás hablando del Bala, Cachola Esperanza, el complejo del Río Grande. Efectivamente, el gobierno está contabilizando estas grandes mega hidroeléctricas como energías renovables. Bueno, pero a ver, las hidroeléctricas no generan dióxido de carbono a diferencia de las generadoras de diésel. Así es, pero generan otro tipo de gas de efecto invernadero que en realidad es 25 veces más potente que el dióxido de carbono y se llama el gas metano. ¿Cómo generan este gas las grandes mega hidroeléctricas? Por el embalse de agua que inunda una gran superficie de bosques. Ese es el caso, por ejemplo, del Bala, que de construirse inundaría 200.000 hectáreas de bosques, y los árboles bajo el agua del agua se pudren, se descomponen y generan este gas metano. Entonces, no se puede decir que las mega hidroeléctricas sean realmente amigables con el clima, para nada, y a mi criterio, y creo que podríamos decir, son una gran mamada. La mamada, la careta pegajosa de la nada. La mamada, que se busque en otro cebo de carnada. Una mega hidroeléctrica
por kilowatt hora puede generar más de 5 veces las emisiones de un generador a diésel si incluimos todos los gases de efecto invernadero. La careta pegajosa de la nada. La mamada, que se busque el otro cebo de carnada. Entonces, no se puede decir que estas mega represas hidroeléctricas reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero, sino todo lo contrario. Así es, pero hay todavía más. La promesa climática del gobierno también nos hace alegrar cuando habla de energías alternativas. A ver, cuéntanos, ¿qué nos dice? Que vamos a llegar a 9% de energías alternativas para el 2030. Pero eso es muy poquito. Otros países están hablando de llegar a 40% o más de energías alternativas para el 2030. Así es, pero por lo menos sería un pequeño paso en una buena dirección. Sí, pero el problema es nuevamente que entiende el gobierno por energías alternativas. Cuando vemos el plan de energía eléctrica del gobierno para el 2025, la energía solar y la energía eólica representan menos de un 1%. Entonces, ¿cómo así se llegará al 9%? El chanchullo está en unas palabritas que le han añadido a la promesa climática de Bolivia, en realidad. Dice, las energías alternativas incluirán otras energías y entre paréntesis le han colocado textualmente vapor ciclo combinado. Esto quiere decir que están contabilizando como energías alternativas a las termoeléctricas de gas y vapor que emiten dióxido de carbono. La mamada, la careta pegajosa de la nada. En síntesis, la promesa climática de Bolivia nos hace alegrar cuando habla de energías renovables y energías alternativas, pero otra vez nos decepciona cuando vemos que detrás de estas lindas palabras están las mega hidroeléctricas y las termoeléctricas de ciclo combinado. Momento, no entiendo. ¿Por qué no nos hemos comprometido a reducir emisiones a partir de mayor generación de energía solar y eólica, que es más barata y que realmente no genera gases de efecto invernadero? En los planes oficiales del gobierno, More, para el 2025 solo vamos a llegar a 25 megawatts de energía solar y 50 megawatts de energía eólica, sobre un total de más de 10.000 megawatts que dice que vamos a generar. Una pregunta, ¿y en la promesa climática del gobierno de Bolivia no se ha incluido la energía nuclear? Las palabras energía nuclear no aparecen en la propuesta climática de Bolivia. Pero, ¿y qué tal si las están disfrazando tras el denominativo de energías renovables o energías alternativas? Está escuchando La Cucaracha. ¿Qué tenemos este 29 de noviembre, More? Los queremos invitar a la Marcha Global por el Clima y la Paz en La Paz, que se va a realizar el 29 de noviembre a las 10 de la mañana y la concentración será en la estación central del Teleférico Rojo. Es muy importante estar presentes porque es momento de tomar acciones concretas desde la sociedad civil y hacer escuchar nuestras preocupaciones por nuestra madre tierra. Está en juego realmente el futuro de la humanidad y de la vida como la conocemos. Y como dice la convocatoria, si tú no te movilizas, nadie lo hará por ti. Y muchos países también se han sumado a esta convocatoria porque realmente se requiere de un esfuerzo global, de un esfuerzo de todos y de todas para cambiar todo. Entonces, ven este próximo domingo porque otra Bolivia es posible. Una Bolivia solar y con bosques para enfrentar el cambio climático. Nos despedimos. Hasta el próximo viernes, donde haremos conocer el manifiesto de las cucarachas. ¿Qué dice ese manifiesto? Te leo solo la primera línea de este llamado inédito de las cucarachas. Dice así: no queremos ser las últimas sobrevivientes. No queremos quedarnos solas. Escúchenos el próximo viernes a las 8:30 de la mañana por Radio Herbol. Síganos en Facebook, Twitter y las páginas web de OBCCD.org y fundacionsolon.org.
Con ustedes estuvieron More. José y Pablo en La Cucaracha.